Saludos, estimados estudiantes, les habla su profesor de matemática Armando Perdomo. Bienvenidos a esta clase de refuerzo, de repaso sobre la aplicación del teorema del seno y el teorema del coseno. En primer lugar, en el teorema del seno, vamos con su concepto. Es la relación entre los ángulos y los lados de triángulos no rectángulos, es decir, triángulos que no tengan 90 grados de manera interna. Y esto permite resolver cualquier tipo de triángulo, sean rectángulos o no. Y esto se hace mediante la relación de los lados con los senos de los ángulos opuestos. Veamos aquí entonces, esta es la fórmula del seno: A sobre el seno de A, B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C. Bien, como ya sabemos, como lo vimos en clase, las letras minúsculas o las variables indicadas en minúsculas corresponden a los lados del triángulo, y las variables o las letras colocadas en mayúsculas corresponde a los ángulos o vértices del triángulo. Bien, ¿cuándo podemos nosotros aplicar el teorema del seno? Para poder aplicarlo debemos tener unos datos esenciales, si no, no se puede utilizar esta fórmula. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, esta fórmula se aplica cuando tenemos una pareja de un ángulo con su lado opuesto. Y por supuesto debe haber un tercer valor, que generalmente tiene que ser un lado del triángulo. ¿Okay? Veamos un ejemplo para entender un poco mejor este teorema. Bien, en este ejemplo entonces tenemos aquí un triángulo no rectángulo y la información que nos suministran es que uno de sus ángulos mide 60 grados, otro mide 48 y nos están dando un lado o la medida de uno de sus lados y me están solicitando cuánto vale este otro. Bien, nosotros podemos ver que podemos aplicar el teorema del seno debido a que tenemos un ángulo y nos están dando la medida de uno de sus lados del triángulo que es opuesto al ángulo que me están dando. Esto es lo que se llama como una pareja de datos para poder aplicar el teorema del seno. Tenemos entonces este ángulo y su lado opuesto me están dando su valor. Aparte de eso me están pidiendo que calcule este lado y también me están dando otro ángulo. ¿Ok? Entonces bueno, tenemos ya tres datos para poder aplicar el teorema del seno. Fíjense entonces, debe ser obligatorio para poder aplicar este teorema tener un ángulo y el valor del lado opuesto a ese ángulo y un tercer dato. ¿Ok? Como en este caso tenemos los tres datos. Entonces, para poder comenzar a aplicarlo tenemos que identificar nosotros mismos con una variable, con una letra, cada uno de los vértices o ángulos del triángulo. Vamos a hacerlo de esta manera. En este caso vamos a decir que este se llama A, este se llama B y este se llama C. Fíjense que los ángulos van con letras mayúsculas. ¿Ok? En algunos libros lo podemos encontrar que este es A, este es B o este es C o cualquier otra letra. ¿Ok? Para nosotros en nuestra clase vamos a utilizarlo siempre de esta manera. Bien, entonces tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Para identificar o darle nombre a los lados son siempre los opuestos a los ángulos. Entonces, si este es el ángulo A, este que está aquí es el lado A y lo colocamos en minúscula para indicar que corresponde a los lados. Tenemos entonces el lado B, que no me están dando ningún dato, pero su opuesto se colocaría de esta manera. El opuesto siempre es el que está de frente a el ángulo. ¿Ok? O al vértice, en este caso, aunque no me están dando el ángulo, sabemos que aquí hay un vértice. Bien, entonces C, este es el ángulo C, su opuesto lo identificaríamos con la letra o la variable C minúscula. Y aquí ya tenemos
más organizado, que es lo que nos están pidiendo. Me están pidiendo que entonces ahora calculemos el lado C. Bien, como ya comprobamos que podemos aplicar el teorema del seno, escribimos nuestra formulita aquí de manera general. Para poder aplicar esta fórmula, nosotros tenemos que seleccionar cuál de estas secciones vamos a utilizar. Generalmente utilizamos dos, puede ser A sobre el seno de A o puede ser C sobre el seno de C, o A sobre el seno de A sobre B sobre el seno de C. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Veámoslo aquí en la resolución del ejercicio. Vamos a verificar entonces, o a organizar los datos que nos dan. Primeramente, nos están dando el valor del vértice o del ángulo A, que es igual a 60. También me están dando el valor del ángulo C, por eso lo estoy colocando así, que es igual a 48. Aunque no me están dando el valor del ángulo B, yo lo puedo calcular, ¿no? Y esto queda como a manera de repaso, ¿sí? Yo puedo decir que B va a ser la resta de 180 con estos dos ángulos. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo siempre da 180. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que 180 es el total. Le puedo restar cuánto valen el valor de estos dos ángulos, se lo resto a 180 y me va a dar el valor del tercer ángulo, que es B. Entonces a 180 le restamos 60 grados, que es el ángulo A, y le restamos 48, que es el ángulo C, y eso me daría en total 72 grados. Aunque no me lo están pidiendo aquí, es bueno repasar este cálculo, que es, digamos, la matemática básica que debemos conocer. Entonces, saber que siempre, si tengo dos ángulos y no conozco el tercero, lo puedo conocer de esta manera: a 180 restándole los otros dos ángulos, y aquí me daría que B vale 72 grados. Bien, lo vamos a dejar aquí a manera de repaso porque no lo vamos a utilizar en nuestro ejercicio, pero en posterior ejercicio sí estaremos utilizando este tipo de información. Nos vamos entonces ahora que la información que me están dando es A, que es igual a 15 metros, y que me están solicitando el lado C. Una vez que yo tengo esto, ya tengo toda la información concerniente para resolver mi ejercicio. Entonces, al ya saber cuáles son los datos con los que cuento, voy a ver cuál es la fórmula que voy a aplicar. Y la fórmula, como les dije, tenemos que seleccionar dos de estos componentes, es decir, A, B o C. No utilizar los tres, sino que con dos componentes es suficiente para poder realizar este cálculo. Entonces, ¿cómo lo seleccionamos? Bueno, observo los datos que tengo y me dicen que tengo el ángulo A y que tengo el lado A. Entonces tengo el lado A y el ángulo A, significa que esa parte de la fórmula la puedo utilizar porque tengo los datos que conciernen a ella. Coloco igual, sigo verificando, veo que tengo el ángulo B, pero no me están solicitando el lado B, me están solicitando el lado C. Entonces, cuando me voy a verificar la sección del lado C de la fórmula, veo que me están solicitando C y también me están dando el ángulo, ¿sí? Por lo tanto, esta es la sección de la fórmula que yo tengo que utilizar para resolver mi ejercicio. Una vez que ya sé cuál es mi fórmula, con estos dos partes de la fórmula ya es suficiente, voy al procedimiento. El procedimiento consiste en sustituir los valores de los datos en la fórmula y hallar en este caso el valor de C. Por lo tanto, A vale 15. Ya aquí en el procedimiento no voy a colocar A, sino que voy a colocar directamente cuánto vale. Y A está sobre, colocamos el signo sobre, el seno de A mayúscula. Y A mayúscula vale 60 grados. Ya no voy a escribir aquí seno de A, sino seno de 60 grados porque ya tengo la información de cuánto vale. Y entonces esto va a ser igual a C,
y C es el valor que me están preguntando, es el lado. Entonces ahí sí lo escribo a manera de variable porque es el que vamos a buscar. Trazamos la raya de fracción y ahora vamos a calcular el seno, o vamos a colocar que C, el seno de C, equivale a 48 grados, es decir, vamos a sustituir ese valor. Ya no vamos a escribir seno de C, sino seno de 48 grados, porque eso es lo que vale C. Bien, una vez que tengo esto, en toda fórmula tengo que dejar la variable que estoy buscando sola, es decir, tengo que despejarla. Para despejarla tengo que pasar el seno de 48 hacia el lado izquierdo de la igualdad, en este caso, ¿ok? Si lo vamos a resolver de esta manera. Entonces aquí abajo coloco el que voy a despejar, que es seno de 48. Escribo entonces aquí abajo, en la otra línea, el seno del 48, seno está dividiendo al lado C, y lo paso para acá multiplicando, ¿ok? Bien, luego escribo el restante de la ecuación, que es 15 metros sobre seno de 60 grados, y esto es igual a C. De esta manera voy a ir resolviendo mi problema a través de los cálculos que se van a ir realizando. Entonces ya cumplimos el objetivo de dejar la variable C, o el lado C que me mandaron a investigar o a buscar, lo dejamos solo. Ahora tenemos que realizar esta operación. Para realizar esta operación vemos que tenemos el seno de 48 y el seno de 60, y el seno de 48 lo vamos a multiplicar por 15 y lo vamos a dividir entre el seno de 60 grados. Para esto debemos utilizar una calculadora, sería lo ideal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos una calculadora para mostrar cómo sería ese proceso. Entonces, el seno de 48, yo voy a mi calculadora, vamos a acercarnos un poquito aquí, y presionaría la tecla sin, que se refiere al seno, solo que está en inglés. El seno, y en este caso me están pidiendo el seno de 48, entonces escribo 48, cierro paréntesis y presiono la tecla igual de mi calculadora, y me dice que el seno de 48 es 0,7431. Recuerde que aquí aparece punto porque en Estados Unidos el punto separa decimales. Aquí en Latinoamérica es la coma la que separa decimales. Entonces escribimos el valor en nuestra hojita, que el seno de 48 es 0,7431. Vamos a tomar siempre 4 decimales del valor que nos estén dando, 0,7431. ok, bien, ya hallamos entonces el valor de el seno de 48, y bueno, aquí en nuestra hojita indicamos que eso se va a multiplicar a 15 metros que divide, y ahora vamos a hacer lo mismo con el seno de 60, vamos a hallar su valor numérico. Entonces llegamos aquí, borramos con esta tecla y escribimos nuevamente, presionamos el seno de, en este caso 60, cerramos paréntesis y colocamos, o le damos, presionamos la tecla igual, y nos dice que es 0,8660. Tomamos 4 decimales, entonces escribimos aquí 0,8660 y terminamos de escribir que esto va a ser igual a C. Recuerden que estamos sustituyendo los valores del seno y del coseno, que son unos decimales, y que estamos aplicando la fórmula para hallar el valor de C. Bien, estos valores pudiéramos colocarlo del lado derecho y colocar la fórmula del lado izquierdo, pero bueno, estoy tratando de llevar la secuencia para dejar el despeje o la organización de la información al final. Bien, ahora tenemos que multiplicar 0,7431 por 15 y dividirlo entre 0,8660, y ese va a ser el valor del lado C que me están pidiendo
en mi triángulo. Para este entonces vuelvo a utilizar mi calculadora. Vamos a borrar aquí. Pudiéramos hacerlo todo directo como lo estaba haciendo hace rato, pero bueno, vamos a hacerlo por partes para que lo vayan entendiendo. Entonces escribimos 0.7431. Le vamos a multiplicar 15. 0.7431 por 15. Entonces presionamos la tecla por 15. Le damos igual y me da 11,1465. Ese 11,1465 lo vamos a dividir entre 0,8660. Es decir, el resultado de la multiplicación me dio este y lo vamos a dividir entre 0,8660. Presionamos la tecla de división y colocamos el valor. Lo vamos a dividir entre 0,8660. Presionamos igual y aquí tenemos el valor final que me dice que es 12,4711. Aquí sí vamos a dejar solamente dos decimales en el valor final. Por lo tanto, entonces escribimos que me dio la multiplicación de 0,7431 por 15 y después ese resultado dividido entre 0,8660 me da igual a 12,87 y esto es igual a C. Ok, pero está como al revés, ¿no? Aquí primero el resultado y después la variable. Bien, podemos tranquilamente escribir aquí la variable, el igual de este lado y el resultado del lado derecho, y no se altera pues ningún valor. Simplemente dimos una organización aquí al resultado y ya aquí sería el resultado final de la pregunta que me estaban haciendo aplicando el teorema del seno. Bien, esto lo hicimos en clase, deben practicarlo. Ahora vamos con lo que es el teorema del coseno. El coseno es una generalización del teorema de Pitágoras y se aplica a cualquier tipo de triángulo, al igual que el teorema del seno que acabamos de ver. En el teorema del coseno se relaciona los lados de un triángulo con el coseno de uno, falta una O aquí, de uno de sus ángulos. Entonces, ¿cuál sería el teorema del seno? Del coseno me dice que es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Hasta aquí esto es el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero con el teorema del coseno se amplió esta fórmula y le agregamos menos 2 por A por B y por el coseno de C. Esta es la fórmula del teorema del coseno que debemos saber nosotros o aprender o practicar, pues sustituir los datos. Igual que en el teorema del seno, las variables en minúsculas representan los lados y las variables mayúsculas representan los ángulos, ¿sí? Esta fórmula, siendo los diferentes despejes, se puede aplicar para el lado C, también se puede aplicar para el lado A, indicando que A es igual a B al cuadrado sobre C al cuadrado menos 2B, 2 por B por C. Recuerden que aquí, aunque no hay ningún símbolo de multiplicación, cuando vemos números pegados así de variables, no hay ningún símbolo entre ellos, indica multiplicación. Igualmente, 2AB y tenemos el lado coseno, no hay ningún símbolo entre ellos, está indicando que hay una multiplicación. Bien, y para calcular el lado B, la fórmula despejada sería de esta manera. Bien, entonces, como ya dijimos, las variables en minúscula representan los lados y las variables en mayúscula representan los ángulos. Cuando aplicamos esta fórmula la vamos a utilizar cuando veamos que no podamos utilizar o aplicar el teorema de el seno. Recuerden que el teorema del seno me decía que teníamos que tener una pareja, es decir, un lado y un ángulo y un tercer dato, es decir, o un ángulo
y su lado opuesto, un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo, más un tercer dato. Cuando veamos que no tengamos esa pareja, entonces tenemos que ver si podemos aplicar la ley del coseno. Y entonces, cuando se aplica la ley del coseno, la ley del coseno se aplica cuando necesitamos calcular un lado, cuando se conocen dos lados y un ángulo. Es decir, si yo conozco, me dan un triángulo que me dan los dos lados y me dan un ángulo, aunque no sea su lado opuesto, que este ángulo no tenga el lado opuesto, podemos aplicar la ley del coseno, ¿ok? A diferencia de la ley del seno, que si el ángulo tiene que tener un lado opuesto. Aquí no. Aquí se me dan dos lados y un ángulo, aunque no sea el opuesto a ese ángulo, los lados, alguno de los lados, aplicamos esta fórmula. Y la otra manera de aplicarlo es cuando se conocen los tres lados y queremos hallar un ángulo del triángulo. Bien, veámoslo con un ejemplo que es mucho más fácil de entender. Entonces, el teorema del coseno. Supongamos entonces que tenemos aquí este triángulo no rectángulo. Aquí vale 60 grados, me dan esta información. Me están pidiendo fíjense que ya por aquí no tengo la pareja que necesitábamos para aplicar coseno, ¿okay? Me están dando este ángulo, pero no tengo este. Aquí me están dando otro lado y me están dando otro lado del triángulo. Por lo tanto, esta es la información que me da. Y aquí a simple vista veo que no me dan más ángulos, no me dan ningún ángulo que tenga un lado opuesto, ¿ok? Me están dando un solo ángulo y me están pidiendo que calcule ese lado opuesto. Entonces ahí automáticamente ya yo sé que no reúne las condiciones para calcularlo con el seno y debo calcularlo con el coseno. Entonces, aunque la fórmula es diferente, se aplica en casos diferentes, la organización o la identificación de los ángulos y los lados es igual que como hacemos en el seno. Por lo tanto, podemos decir que este es A, este es B y este es C. Recuerden que esto lo asignamos nosotros, ¿ok? Nosotros pudiéramos decir que este es A, este es B y este es C, ¿ok? O este es B, este es A y este es C, o sea, de cualquier manera. Pero bueno, para hacerlo más coherente vamos a seguir trabajando así, de esta manera, siempre lo vamos a hacer así en nuestros ejercicios. Bien, entonces, como ya tengo la identificación de los ángulos, decimos entonces que este lado que me está mandando a calcular, como es el opuesto del vértice A que nosotros asignamos, decimos entonces que este lado se llama A y que es el que me está mandando a buscar, ¿ok? Decimos entonces el opuesto del ángulo B es este, que es B, y me están diciendo que vale 6 metros. Y del ángulo C, aunque no me están dando el valor, pero es el opuesto, el que está aquí, me están dando el opuesto a ese ángulo y me dice que es 4 metros. Bien, ya con esto vamos a indicar entonces que vamos a utilizar, vamos a colocar aquí para que lo visualicen mejor, todas las fórmulas ya despejadas para poder hallar la información que me están solicitando. En este caso me están pidiendo que haya el lado C. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Me voy a donde está la fórmula ya despejada y me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Tengo A y tengo B, ¿ok? Menos 2AB y el coseno de C, ¿ok? Entonces, perdón, aquí no me están pidiendo C, me confundí con el otro. Es A, me están pidiendo A. Por lo tanto, debemos seleccionar la segunda fórmula, ¿ok? Me están pidiendo A. Es decir, A va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, aquí me están dando B y me están dando C. Me están dando B y me están dando C, ¿sí? Y me están dando el coseno del ángulo A. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es esta, la segunda. Aunque realmente es fácil, ¿no? Si simplemente aquí me están pidiendo el ángulo, el lado A, simplemente me voy donde esté A y sustituyo los valores. Bien, ahora vamos a organizar los datos que me están dando.
como ya dijimos, me están dando el ángulo A, que vale 60 grados, y me están dando también el lado A. Perdón, el lado A me lo están solicitando, ¿ok? Este que está aquí lo coloco aquí. Es la pregunta que me están haciendo, es la respuesta que me están pidiendo. Y C va a ser igual a 4, y me están dando también el lado B. Es decir, me están dando dos lados y me están dando un ángulo y me están mandando a calcular un lado. Este cálculo no lo puedo hacer con el teorema del seno, tiene que ser obligatoriamente con el teorema del coseno, ¿ok? Así que repasen bien los casos, cuando se aplica teorema del seno, cuando se aplica teorema del coseno. Bien, una vez que ya tenemos la información que me suministran y lo que me están solicitando, escribo cuál es la fórmula que voy a utilizar, y como ya dijimos, me están solicitando el lado A, utilizo la fórmula del lado A. Entonces A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B, y B multiplica a C y ese resultado multiplica el coseno de A. Bien, ahora vamos al procedimiento. Igual que como hicimos en la ley del coseno, en la ley del seno, una vez que ya tenemos definido cuál es la fórmula que vamos a utilizar, aquí lo que hacemos es sustituir los valores en el procedimiento. Entonces, como A es el que me está mandando a calcular, lo escribo aquí. A al cuadrado va a ser igual a B, pero ya no voy a escribir B, sino el valor de B, que es 6. Por lo tanto, A al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más C. ¿Cuánto vale C? 4. Escribimos 4 al cuadrado menos 2, y ya no voy a escribir B, sino el valor que tengo de B nuevamente. Pero recuerden que aquí hay una multiplicación, lo voy a indicar aquí, por 6, que es el valor de B, y esto a su vez se va a multiplicar por C, y C vale 4, entonces por 4, y esto a su vez se va a multiplicar por el coseno del ángulo, y el ángulo de A es 60 grados, entonces por el coseno de 60 grados. Entonces, pendiente aquí con la sustitución de los valores. Fíjense que aquí pareciera lo mismo, pero bueno, aquí está al cuadrado y aquí está sin elevarse al cuadrado, ¿ok? A pesar de que son los mismos valores. Bien, lo mínimo que deberíamos aprender de matemática es a sustituir una fórmula de manera correcta. Muy bien, como en este caso que estamos practicando. Una vez que tenemos esto, hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver. Entonces escribimos que A al cuadrado va a ser igual, y ya sabemos que 6 elevado al cuadrado me están pidiendo que multiplique 2 veces 6. Entonces sería 6 por 6 es igual a 36. No vayan a confundir a multiplicar 6 por 2, 12. No es lo que me están diciendo en la potencia. La potencia o la elevación al cuadrado me indica que multiplique 2 veces este número, o que lo multiplique por sí mismo. 6 por 6 me da 36. Escribimos el más, y aquí tenemos 4 elevado al cuadrado, lo mismo que con el número 6 me están indicando que lo multiplique por sí mismo, entonces sería 4 por 4, 16, menos, aquí viene una secuencia de multiplicaciones, ¿no? Entonces sería 2 por 6 da 12, y ese 12 que me dio aquí lo multiplicamos por 4 y me va a dar 48, y eso después se va a multiplicar por el coseno de 60 grados, que ya lo hallamos aquí, ya lo tenía listo, me dio coseno de 60 grados es igual a 0.5. vamos a hacerlo en la calculadora para que vean de dónde salió ese valor. Vamos a borrar aquí lo anterior. Entonces, igual que como hicimos con el seno, simplemente presionamos donde dice coseno, cos me aparece aquí, y sustituye el valor que es 60, cierro paréntesis y presiono la igualdad, y eso me da 0.5. por eso escribimos aquí 0.5 directamente. Bien, seguimos aquí. Entonces ahora vamos a seguir realizando la operación. Fíjese, aquí esto puede tender a ocasionar errores, porque
me están pidiendo que sume 36 más 16 y después que le reste 48. Si nosotros hacemos todas estas operaciones seguidas y no tomamos en cuenta que hay una multiplicación aquí, el ejercicio me va a dar malo, no me va a dar correctamente el resultado, porque hay una multiplicación. Recuerden que en el orden de prioridad las multiplicaciones van primero, es decir que yo puedo sumar estos dos y coloco el resultado aquí, lo sumo, pero todavía no se lo puedo restar a este porque este primero debe ser multiplicado por 0,5. entonces escribimos en la línea de abajo que a al cuadrado es igual a 52, que es la suma entre 36 y 16. 6, 6, 12, llevo una, 3 más 1, 4 y una que llevaba me da 52. Y multiplicamos estos dos que están aquí. Menos por más da menos, escribimos el menos aquí. Y 48 por 0.5 me da... Aquí, no lo multipliqué. Ok, lo hice paso a paso. Aquí sumé solamente esto y dejé la multiplicación para hacerlo en esta línea. Entonces ahora vuelvo a escribir a al cuadrado es igual a el 52 que me había dado aquí en la suma, y ahora aquí sí voy a multiplicar 48 por 0.5, es decir, estoy haciendo un paso a la vez. Entonces aquí escribo menos, entonces ahora sí multiplico 48 por 0,5. Si utilizo mi calculadora, vamos a borrar aquí borro todo. 48 por 0.5, eso me da igual a 24. ¿Ok? Y ahora sí escribo el resultado de la multiplicación, que es 24. Bien, entonces ¿qué me quedaría? Ahora sí podemos restar estos dos y me quedaría de esta manera, que a al cuadrado va a ser igual a 28, porque 52 menos 24 me da 28. Bien, pero todavía tenemos tenemos una potencia aquí, la variable debe quedar totalmente sola. Por lo tanto, seguimos nuestro ejercicio, vamos a seguirlo de este lado para seguir trabajando en orden. Y entonces ahora, como ya sabemos, si un número está multiplicando, las reglas de despeje, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando. Y en este caso, la potencia, cuando está en potencia, la pasamos hacia el otro lado de la ecuación, pasa en forma de raíz. Por lo tanto, escribimos que a va a ser igual a la raíz cuadrada. Cuando no tenga ningún valor aquí, significa que hay un 2, es la raíz cuadrada de 28. Y aquí nuevamente usamos nuestra calculadora, borramos. ¿Y cómo utilizamos raíz? Bueno, en este caso generalmente todas tienen la misma simbología, pero algunas cambian un poco. Pero en este caso, en esta calculadora, aquí tenemos el símbolo de raíz, este que está aquí. Entonces presionamos el símbolo de raíz cuadrada de, y entonces de 28, y cerramos el paréntesis. ¿Okay? De esta manera calculamos la raíz de 28, la colocamos aquí, presionamos la tecla igual y me dice que es 5,29. Entonces significa que a va a ser igual a 5,2915. Aquí pusimos, bueno, los 4 decimales. ¿Ok? Bien, entonces ya ese sería el resultado del lado A, que era el que me estaban pidiendo en mi ejercicio. Y de esta manera, bueno, ya completamos el repaso de esto que vimos en clase, para que puedan observarlo varias veces y practicar o memorizar pues lo que hayan olvidado en la explicación. Esto es todo en esta clase, nos vemos en la próxima.